lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:42. Se va configurando el tablero preelectoral. El lunes me voy a tomar el tiempo para explicarles un poco cómo funciona la cosa, porque creo que mucha gente está asustada por la cantidad de precandidatos que aparecen. Primero, que no son candidatos, son precandidatos presidenciales. Una vez que el sábado termine el ejercicio de democracia interna, que vence ese plazo, se abre un plazo hasta el 30 de agosto para que las organizaciones políticas eventualmente acuerden posibles alianzas con otras, en cuyo caso podría haber declinaciones de candidaturas. Les pongo un ejemplo. En 2021 el Partido Social Cristiano había postulado como precandidata presidencial a Cristina Reyes Hidalgo y el movimiento creó a Guillermo Lasso. Luego, en el momento de las alianzas, los socialcristianos declinan la precandidatura de Cristina Reyes para aliarse con Guillermo Lasso. Esto suele ocurrir. Veamos qué pasa en ese sentido. Así que por ahora tenemos nombres. Ayer se conoció de la precandidatura de Henry Cocalón en binomio con Carla Larrea Falconi, que es ingeniera, además colega, presentadora de televisión. Entiendo que en estas horas también Francesco Tabacchi hará binomio con Blanca Sacancela del Movimiento Creo. En estas horas también se habla de la precandidatura de Jan Topic, que inicialmente había anunciado que no iba a terciar, ahora se habla de que terciará por el Partido Avanza, a través de su organización todavía no de derecho, sino de hecho, que se llama Transforma. En fin, vamos a ver qué pasa el día de hoy. ¿Qué pasa con Unidad Popular? Que ya había anunciado su binomio, integrado por Jorge Escala y Pacha Terán. ¿Es un binomio inamovible o es un binomio que podría estar sujeto a una alianza con otras organizaciones de la tendencia? Le quiero preguntar a una de las dirigentes de Unidad Popular, Natasha Rojas, que visita nuestra mesa de trabajo. Natasha, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy buenos días, estimado Fabricio. Un saludo a todas las personas que en este momento nos escuchan y nos miran a través de las redes sociales. Por supuesto, como nos corresponde, nosotros hemos definido un binomio tanto a la presidencia como a la vicepresidencia de la República con nuestro compañero Jorge Escala y Pacha Terán. Pero también insistimos en la necesidad de trabajar por la unidad. Tejer la unidad desde abajo, desde los trabajadores, desde los sectores populares, desde las organizaciones políticas de izquierda en el Ecuador. Todo por el Ecuador para enfrentar los grandes problemas que en este momento estamos enfrentando. Y si por ello se requiere de renunciamientos, por supuesto que estamos decididos a esos renunciamientos. E insistimos y llamamos a nuestros hermanos del movimiento Pachacutic, del Partido Socialista Ecuatoriano, para trabajar en un proyecto de unidad desde estas organizaciones que permanentemente, digamos, en la lucha, en la defensa de los derechos humanos, los derechos de la naturaleza, de los trabajadores, de la juventud. Hemos estado en las calles caminando palmo a palmo en la defensa de esos derechos, pero también desde abajo presentando propuestas alternativas para resolver los graves problemas que en este momento está enfrentando el país. Es decir, el binomio Jorge Escala Pacha Terán sí podría ser susceptible de que ustedes declinen en función de una alianza con otros sectores. Por supuesto, por el Ecuador, o sea, por esos eso. 7 millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza. ¿Con quiénes están conversando, Natasha? Nosotros hemos mantenido reuniones en distintos momentos con el Partido Socialista Ecuatoriano, con el Movimiento Plurinacional Pachacutic, con organizaciones sociales y populares, organizaciones de maestros, de estudiantes, de trabajadores, de mujeres, sectores de ambientalistas, de derechos humanos, y por supuesto creemos en esta unidad desde los sectores populares y por supuesto desde las organizaciones de izquierda. La misma actitud tiene Pedro Granja y el Partido Socialista, Leonidas Issa y Pachacutic. Digamos, hablamos entonces aquí de 3 precandidatos presidenciales: Jorge Escala, Pedro Granja y Leonidas Issa. Los 3 coinciden en la posibilidad de que si hay una alianza, solo uno de ellos iría. Por supuesto, tendría que ser en esos términos. Usted sabe que el 17... Pero ¿se ha hablado en esos términos? ¿Es posible? Hemos mantenido conversaciones en torno a la necesidad de un programa de gobierno con temas fundamentales en los ámbitos que en general coincidimos las distintas organizaciones políticas. Y sí, el tema de la unidad significa renunciamientos, pero frente al caos,
frente a la debacle que vive el Ecuador, a la inseguridad, a la falta de inversión en educación, en salud, frente a un gobierno negligente, incapaz y mentiroso como el señor Daniel Noboa, es fundamental la unidad desde estos sectores, desde quienes no hemos sido gobierno, estimado Fabricio, y me refiero desde quienes no hemos sido gobierno, desde el sector del correísmo, que ya fueron gobierno, tuvieron un discurso de izquierda, pero aplicaron una política de derecha en el Ecuador. Hemos dicho, ni con la derecha del señor Noboa, la derecha neoliberal, ni con la derecha que ya se disfrazó de un discurso de izquierda. Ustedes tal vez no han sido gobierno con un candidato propio, pero ustedes inicialmente cogobernaron en el año 2003. Hay que recordar que cuando llega Gutiérrez al poder fue en una alianza con el Movimiento Popular Democrático y con el Movimiento Pachacuti. Recordará usted incluso Edgar Itz me parece que fue ministro del Ambiente como una representación del MPD en ese gobierno. O sea, hubo en un principio una suerte de cogobierno con el gobierno de Gutiérrez. Y por supuesto, también fuimos la primera organización política a los pocos meses que tomamos la decisión de salir de ese gobierno porque traicionó el programa con el cual llegó a la presidencia de la República. Y Edgar Itz, a pesar de los pocos meses que estuvo en el Ministerio de Ambiente, ha sido catalogado como el mejor ministro del Ambiente que ha tenido el Ecuador. Pero digo, ustedes ahí tuvieron un papel como parte de un gobierno, más allá de que, claro, Gutiérrez llega con un discurso y luego en el ejercicio del gobierno incluso cambia su pensamiento ideológico y político. ¿Esa experiencia no termina marcándoles a ustedes? De ninguna manera, fue un momento concreto muy importante que se desarrollaba en el Ecuador y por supuesto nosotros fuimos los primeros que declaramos la oposición popular al gobierno de Gutiérrez y estuvimos en las calles exigiendo la salida del gobierno de Gutiérrez por haber traicionado el programa de gobierno que lo llevó a la presidencia de la República y por implementar políticas en contra de los pueblos y los trabajadores del Ecuador. ¿Usted qué quiso decir en la intervención que tuvo el día que se reunieron en la Casa de la Cultura con las otras organizaciones políticas cuando dice más o menos así que ahora deben gobernar aquellos que no han gobernado? ¿Qué quiso decir usted con eso? Quise decirle, y lo dije directamente, mirándoles a los ojos de frente a la señora Luisa González y al señor Andrés Arauz, que nosotros creemos en la necesidad de la unidad de las izquierdas, no de aquellos que se toman el nombre de izquierda, la unidad con aquellos que no han sido gobierno, que implementaron en el Ecuador una política extractivista, trajeron la minería a gran escala al Ecuador, iniciaron la explotación del Yasuní Tete, aquellos que criminalizaron la lucha social, persiguieron a periodistas de investigación, a maestros, estudiantes, pretendieron quitar incluso la casa de la CONAIE en el país, pero además que estaban vinculados en hechos de corrupción, tanto es así que sus principales dirigentes se encuentran o fuera del país o en la cárcel por hechos de corrupción. Es decir, jamás nosotros podríamos ir en unidad con el correísmo. Se referían básicamente al correísmo, a ninguna otra organización política. Por supuesto, principalmente al correísmo y mirándoles a los ojos como nos caracteriza con la frontalidad. Al correísmo. Pero exclusivamente al correísmo. De los que se encontraban ahí, al correísmo, a las fuerzas políticas que se toman el nombre de la izquierda, pero han planteado y han implementado una política de derecha. Y no esperé para salir y dar declaraciones en los medios de comunicación, sino que frente a frente, estimado Fabricio, y luego tuvimos otras intervenciones y no dijeron absolutamente nada los representantes del correísmo frente a las aseveraciones que hicimos y al siguiente día salen a los medios de comunicación a decir que es necesaria la unidad con la derecha y con sectores empresariales. Es decir, tomaron el pelo a las organizaciones sociales populares que convocaron a esta reunión de distintos sectores y partidos políticos. Usted cuestiona, Natasha, y lo hacen otros dirigentes de Unidad Popular, lo que llaman la unidad con la derecha, y cuestionan a la derecha, pero otra vez, y este es una suerte de INRI y ustedes lo tienen permanentemente, el papel que tuvieron en el año 2017 en la segunda vuelta donde públicamente apoyaron a Lasso. Ustedes apoyaron a un candidato finalista de la derecha ideológica.
¿Cómo explican eso al país cuando sostienen un discurso de izquierda? Llamamos a votar en contra del correísmo. Era necesario salir de todo ese aparataje de criminalización, de totalitarismo, de vulneración de derechos en el Ecuador. Y precisamente en esas elecciones el señor Lasso perdió la presidencia de la República, ganó el señor Moreno, que es el candidato en ese momento del correísmo, y deben asumir con la responsabilidad que debe caracterizarles de los problemas que trajeron al Ecuador. Y en el siguiente periodo, donde fue candidato el señor Lasso y ganó las elecciones a la presidencia de la República, nosotros llamamos a votar nulo. Es decir, no tenemos ninguna responsabilidad con ese gobierno, estimado Fabricio. No, de acuerdo que no tienen responsabilidad con ese gobierno, que ustedes no fueron parte de ese gobierno, pero le insisto, ustedes, en lugar de, por ejemplo, marcar distancias en la segunda vuelta electoral de 2017, ustedes hicieron campaña por Lasso para la segunda vuelta. ¿Cómo se entiende eso? Llamamos a votar en contra del correísmo por los elementos concretos que estaban planteados en ese momento en la vida de nuestro país. ¿No era mejor optar por el voto nulo en todo caso? Era una decisión correcta frente a toda la criminalización de la lucha social. Más de 800 personas en el Ecuador criminalizadas, acusadas por terrorismo, por sabotaje, por sedición, luchadores defensores del agua, defensores de los derechos humanos, defensores del movimiento indígena, de la naturaleza, etcétera. Era correcta la decisión que en ese momento tomamos. Como la decisión en este momento, y creo que hoy corresponde la unidad de los sectores sociales y populares frente a un gobierno incapaz, mentiroso, indolente, como es el gobierno del señor Daniel Noboa, que lo único que le preocupa es el TikTok que va a filmar el día de mañana, y nos tienen una situación caótica en el Ecuador. Ha crecido la inseguridad, ha crecido el desempleo, ha crecido la falta de oportunidades, y vemos un gobierno que está preocupado por su posible reelección y no resolver los graves problemas que tiene el país. Ahora, con base en el tema de la alianza, ustedes en elecciones anteriores, sobre todo de las últimas, se habían presentado en alianza con Pachacutic. Con esta nueva coordinación de Pachacutic, dirigida por Guillermo Churuchumbi, sí hay esa posibilidad de lograr concordar no solamente un acuerdo respecto de la candidatura presidencial, sino también la conformación de listas conjuntas. Hay la decisión de la Unidad Popular. Quien debe tomar la decisión ya respecto del segundo paso son las otras organizaciones políticas, y soy muy respetuosa de las decisiones que tome tanto en el movimiento Pachacutic, a la cabeza el compañero Guillermo Churuchumbi, como en el Partido Socialista Ecuatoriano el compañero Gustavo Vallejo. En lo personal tengo una muy buena relación con los dos compañeros. Creo que es un momento de sentarnos, unificarnos, discutir todo por el Ecuador. No podemos seguir en esta situación. Ya han sido gobierno los que se disfrazaron de un discurso de izquierda y aplicaron políticas de derecha como el correísmo. Ya han sido gobierno banqueros. Ya son gobierno grandes empresarios como el señor Noboa. Y lo que han hecho es cada vez enriquecer más a los más ricos, a los banqueros, a los grandes empresarios, y sumirnos en la pobreza a los sectores populares. Pero ¿cómo se explica usted que ese banquero o ese empresario llegaron al poder con el apoyo de los sectores populares, que al final del día son los que votan? Bueno, hay todo un elemento de campañas de marketing, etcétera, etcétera, pero yo creo que ahora es un nuevo escenario. El Ecuador, ¿por qué lo dice? Porque el Ecuador va más allá del señor Noboa o del señor Correa. El Ecuador busca una opción nueva, una opción distinta, una opción que realmente resuelva los graves problemas que tiene en este momento, de desempleo, de hambre, de falta de oportunidades para los jóvenes para ingresar a las universidades, por poner algunos ejemplos. Y esa opción la presentamos desde los sectores populares. Precisamente el día viernes vamos a hacer las elecciones primarias de los candidatos nacionales de la Unidad Popular, en donde vamos a definir ya en elecciones primarias estas precandidaturas: presidencia, vicepresidencia, Asamblea Nacional, Parlamento Andino. Ha sido un ejercicio muy importante de democracia, en donde más de 1000 núcleos a nivel nacional de nuestra organización en las 24 provincias del país, en Europa, en América del Norte y América Latina, han discutido las precandidaturas, porque creo que es importante también este elemento respecto de
de ejercer la democracia desde abajo en las organizaciones políticas, y hemos estado muy interesados y hemos trabajado de una manera profunda en este proceso de discusión, de definición de candidaturas que nos ha llevado hasta las elecciones primarias. Un proceso democrático, un proceso de debate, de discusión, de mirar los méritos de cada uno de los compañeros y compañeras que encabezan las listas. La Unidad Popular, no es un partido de alquiler, sino que mira las características, la consistencia, la convicción, la trayectoria política de los compañeros, de las compañeras vinculadas a distintos sectores sociales que participan en este proceso, y también organizaciones de maestros, de mujeres, de trabajadores han planteado nombres para que encabecen a nivel nacional y en distintas organizaciones compañeros, tanto para la Asamblea Nacional como en cada una de las provincias. ¿Quién va a encabezar la lista nacional de asambleístas? Bueno, está planteado el nombre que viene desde la Unión Nacional de Educadores del compañero profesor Andrés Quispe. Así es. Ahora, ustedes no tienen, digamos, un problema de renovación de cuadros, porque Jorge Escala es un político, sí, de la casa, pero ha tenido varias candidaturas, ha tenido un papel, digamos, público como dirigente, como candidato, ha accedido a cargos de elección popular, Giovanni Ateriguán ha sido candidato, usted ha sido candidata. No tienen el problema de la renovación, en el sentido de que se repiten candidaturas entre ustedes mismos. De ninguna manera, más bien la coherencia y la consistencia. Hay hombres que luchan un día y son buenos, nos dice un poeta, hay hombres que luchan dos y son mejores, pero hay aquellos que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Nosotros en nuestra organización política no vivimos los camisetazos. Somos una organización consistente con un proceso permanente de formación en distintos ámbitos a nuestra militancia, por supuesto. Mary Zamora es una compañera muy importante. Quise decir Pacha Terán, Isaac Abellán, Carla Arellano, por poner algunos ejemplos de compañeros y compañeras que vienen ejerciendo un liderazgo importante aquí en la provincia de Pichincha. Así es, Cristina Cachaguay, por poner un ejemplo, en la provincia de Pichincha. Pero no es el problema solo de lo nuevo versus lo nuevo. Lo nuevo está en las ideas, lo nuevo está en la consistencia ideológica, en la consistencia política, pero la trayectoria también es importante, porque nosotros podemos salir a caminar en las calles con tranquilidad, porque nosotros en este país no hemos robado, no hemos engañado y traicionado las grandes luchas, las demandas de los sectores populares. Entonces, más bien, miramos como un elemento positivo la consistencia, la trayectoria y todo el proceso de formación política que tenemos los militantes de la Unidad Popular. Combinamos lo nuevo y la experiencia, combinamos la lucha social y las propuestas, y combinamos el conocimiento de la realidad profunda que tiene nuestro país con todos aquellos elementos que van a ser implementados desde el gobierno de las izquierdas, desde el gobierno de Jorge Escala, desde el gobierno de los sectores populares. Basta de los mismos de siempre, basta de los que han gobernado en beneficio de sus grupos. Llegó la hora del pueblo, llegó la hora de la unidad del pueblo, y por supuesto planteamos esta precandidatura de nuestros compañeros Jorge Escala y Pacha Terán. Y cierro con esto, porque también hay cuestionamientos respecto del papel de Unidad Popular durante la consulta popular del 2018. De eso no se arrepiente, me imagino. De ninguna manera. Creo que era una consulta importante. Se planteaba el tema, por ejemplo, que no pierda vigencia los juicios por abuso sexual a los niños y a las niñas. Planteaba el tema, en el tema ambiental habían preguntas, un sinnúmero de elementos. Pero esa consulta se concentró en dos temas, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y el tema de la reelección. Así es, y era correcto. No es posible que se reelija indefinidamente a las autoridades, tanto a nivel nacional como en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Valió la pena el trabajo del transitorio al final del día, luego de varios años? ¿Cómo evaluó usted? Si me pregunta en este momento el tema del transitorio y el tema del Consejo de Participación Ciudadana, esa institución debe desaparecer. Correcto. Natasha, gracias por el tiempo. Muchísimas Vamos a ver qué gracias. pasa de aquí a los siguientes 15 días, obviamente con estas búsquedas de alianzas. Nos ha dicho Natasha Rojas que ellos tienen obviamente al binomio que lo han presentado al país, integrado por Jorge Escala y Pacha Terán. Gracias a Natasha Rojas, Gracias, muy gentil, dirigente de Unidad Popular. 8:01.
Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.